Un saludo para la profesora y mis compañeros. Hoy voy a estar hablándoles acerca de las tecnologías emergentes en la industria de alimentos, específicamente un poco acerca del uso de las altas temperaturas en la industria alimentaria. A lo largo de este curso hemos estado viendo un poco acerca de tecnologías de procesamiento de alimentos y hemos estado trabajando más que todo en lo relativo a las tecnologías que podríamos llamar comunes, como son la pasteurización, la esterilización, la cocción, la refrigeración, liofilización, entre otras muchas tecnologías que se usan hoy en día. Ahora bien, por otro lado, las tecnologías emergentes son las que podríamos decir que tienen un relativo corto tiempo de adopción, es decir, Están siendo usadas desde hace muy poco tiempo. Incluso hay algunas que, si bien a nivel teórico y a nivel de laboratorio son viables, aún no han sido adoptadas a nivel industrial. Algunas de estas tecnologías pueden ser el uso de altas presiones, pulsos o campos eléctricos, el uso de las microondas, ultrasonido, entre muchas otras. En particular, nosotros en esta presentación vamos a estar hablando acerca de el uso de las altas presiones. El uso de altas presiones, no solo a nivel de los alimentos, sino a nivel general, es un concepto que la humanidad conoce muy bien desde hace muchísimos años. No es nuevo someter a un producto, no solo alimentos, a altas presiones y observar cómo éste se comporta, tratando por supuesto de obtener un beneficio. Existen incluso referencias que nos llevan a pensar o a asociar la alta presión con beneficios, o bueno, beneficios sí, para los alimentos. ¿A qué me refiero? Existe un caso de un submarino, el cual se hundió y tenía en su interior alimentos. Al recuperarse algunas de las cajas de alimentos, los que se encontraban bien sellados, se encontraron en buen estado. Por lo tanto, ya existen algunas asociaciones entre un alimento en buenas condiciones y la alta presión. No es un concepto tan nuevo, pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de por qué quizás ha tardado tanto en ser adoptado. ¿Okay? El uso de alta presión, conocido o abreviado como HPP, High Pressure Processing, por sus siglas en inglés, basa su funcionamiento en la exposición de los alimentos a presiones altísimas, de entre 200 a 800 megapascales, con tiempos de procesamiento bajos, que pueden variar desde algunos segundos hasta algunos minutos. En la foto adjunta pueden observar uno de los equipos que se usa para estos casos, donde se somete a productos preempaquetados en bolsas plásticas herméticas. Se somete este producto se pasa por la máquina sometiéndose a alta presión. El proceso, si bien parece sencillo, aquí vamos a ver un esquema de más o menos cómo funciona a nivel general. Consiste en tomar un producto, preempaquetarlo, es decir, por ejemplo, ponerlo en una bolsa plástica presurizada, meterlo al equipo de alta presión y luego inundar el tanque del equipo con agua. Por supuesto, el producto va a quedar inundado de agua y someterlo posteriormente a alta presión. Este es un detalle importante porque, si bien el proceso se llama alta presión, procesamiento de alta presión, quizás el término correcto debería ser alta presión hidrostática, porque necesitamos valernos del uso de un fluido como el agua para lograr distribuir la presión uniformemente en la cavidad, en el tanque pues, de procesamiento. ¿Por qué? Porque de otra forma, si yo ejerzo presión a ese nivel, 200, 800 megapascales, lo que voy a conseguir es que el alimento se va a destruir. Por lo tanto, necesito valerme del principio de Pascal, el cual propone que la presión ejercida sobre un fluido con propiedades como el agua se distribuye uniformemente en todas las partes del mismo. Entonces necesito el agua como mediador para yo poder lograr que la presión se distribuya uniformemente en mi producto y así lograr el resultado, por supuesto, sin perjudicar el mismo, porque la idea de todo esto es justamente lograr un proceso que beneficie al producto final. En esta tablita de continuación yo les presento algunos de los rangos de temperatura a los que se trabaja
diferentes tipos de alimentos, ¿no? El jugo de naranja, por ejemplo, entre 100 a 800, la mermelada entre 100 a 400, la salsa entre 500 a 550, el jamón 300, la carne de ave 100 a 600 y la leche de 200 a 800 megapascales. Para dar un poco perspectiva al respecto, si buscamos más o menos cuál es la presión que ejerce un utensilio común en las casas de casi todos, una olla de presión ejerce sobre, o en su interior, pues, y por ende sobre el alimento, presiones de aproximadamente 50 a 120 kilopascales. Y no hablemos de los cambios de temperatura, porque eso lo vamos a hablar más adelante. Por lo tanto, estamos hablando de que este proceso de alta presión trabaja con presiones miles de veces superiores a lo que ejerce una olla de presión, a lo que podría ejercer un autoclave en un proceso industrial común, por así decirlo. Hablando un poco acerca de cómo se ven afectadas las variables del proceso, partamos de una base. La presión es la primera variable que yo voy a estar modificando, y ya hemos venido conversando acerca de que estamos trabajando a rangos de presiones totalmente fuera de escala para lo que es un proceso común, un proceso de hoy en día, el que todos podríamos conocer. La otra variable o el otro punto que vamos a empezar es la temperatura. Inicialmente el proceso está diseñado, pensado para ser isotérmico. En otras palabras, una vez que yo defino una temperatura inicial, el proceso está pensado para no variar la temperatura de mi producto. Por supuesto, por diseño muchas veces ocurre que se consiguen picos de temperatura propios de la presurización o despresurización del equipo. Por lo tanto, es importante tener este punto claro. Sin embargo, por diseño, esta pequeña variación se puede ajustar a rangos permisibles donde yo mantenga la condición de isotérmico en relativo a las propiedades del producto. A nivel del control del microorganismo, las altas presiones han probado ser muy útiles en el control de las poblaciones de microorganismos, incluso en la destrucción de los mismos. El proceso logra justamente en este aspecto ser bastante eficiente, eliminando o destruyendo en algunos casos a los microorganismos presentes en el alimento. Este es un proceso que logra destruir las membranas celulares, que logra modificar, destruir la morfología celular e impedir las reacciones bioquímicas que son esenciales para que un microorganismo se desarrolle y prolifere. Ahora bien, en este mismo sentido, cualquier presión o una presión digamos definida no es válida para eliminar a todos los microorganismos. Por supuesto que yo necesito, como en otros procesos, definir una temperatura tal que me permita eliminar cierto grupo de microorganismos específico y que a su vez no me comprometa las propiedades del alimento. Por lo tanto, la presión en este aspecto de la parte de control microbiano es variable. Tendríamos que definir una presión que nos sirve para eliminar a los microorganismos específicos, porque como ya hemos hablado anteriormente, los microorganismos pueden llegar a ser resistentes a ciertas condiciones a las cuales yo me tengo que adaptar, insisto, sin comprometer las cualidades del alimento, que es lo que me interesa. Hablando un poco también de las cualidades sensoriales del alimento, sabor, olor, textura, este proceso inicialmente no estaba diseñado para no afectar estas variables, es decir, conservar la textura, conservar su olor y conservar su sabor, por lo cual esto sería una ventaja. Sin embargo, existe el escenario opuesto y también podría llegar a ser visto como una ventaja. Yo podría controlar mi presión para justamente modificar las cualidades que vengo mencionando anteriormente, olor, sabor, textura, a las condiciones que yo requiero. Es decir, por más que el proceso está diseñado para no afectar, o lo que se busca inicialmente es no afectar en la mayoría de escenarios, sí que es cierto que a nivel un poco más experimental el proceso ofrece justamente lo contrario, como una ventaja, que es modificar las propiedades a un punto o a un nivel que me funcione, que me sirva. Luego, hablando un poco finalmente acerca de la conservación, por las propias características del proceso, donde se preempaque el alimento herméticamente, se lo somete a altas presiones, donde se eliminan las bacterias, donde
ocurre un proceso de alta presión, todas estas variables, justamente la conservación es bastante buena, por lo que yo logro básicamente un producto empacado al vacío que está totalmente aislado de la atmósfera y su duración o su conservación, por lo tanto, es relativamente larga. Hablando un poco acerca de las ventajas y desventajas, creo que en cuanto a las ventajas ya he venido como introduciendo algunas de las mismas, pero puntualizándolas, nos encontramos con que se mantiene la forma, es decir, las cualidades sensoriales y nutritivas del producto, no se requiere el uso de aditivos, se evita el daño térmico al producto, se logra la inactivación microbiana y o enzimática, se hace o se permite hacer un tratamiento homogéneo a todo el alimento y se prolonga la vida útil del alimento, es decir, es un proceso de conservación a mediano plazo. Ahora sí, las desventajas. Anteriormente quizás el proceso parecía todo ventajas, pero tiene sus puntos y creo que quizás estos puntos son los que te permiten dar cuenta de por qué no se ha implementado antes. Y es que básicamente los equipos de alta presión tienen un costo excesivamente elevado. El proceso no se realiza de forma continua, lo cual encarece las líneas de producción. Existen todavía algunos alimentos cuya textura se ve modificada, por lo tanto no es posible usarlo en todos los casos. Ejemplo, el caso de algunos tipos de mariscos y frutos del mar. Y existe una cierta desconfianza del consumidor hacia este método, pero creo que es un poco más porque aún no se ha logrado implementar el mismo de forma tal que se considere común entre los consumidores y entre los productores.